Comentario de Luigi Bracco sobre el Evangelio de Juan. 11 de noviembre de 1984. Y si juzgo, mi juicio vale. Capítulo 8 versículo 16. Veemos la necesidad de superar las apariencias, ya que Jesús dijo antes no juzgar a nadie mientras que en otros lugares da incluso juicios severos. Hipócritas, necios, sepulcros blanqueados. Estas contradicciones requieren una profundización, porque todas las contradicciones que encontramos en el Evangelio son aparentes, y por tanto requieren una profundización por parte de nuestra alma. Dios habla en la superficie, habla en todo, pero no surge a esta profundización. Profundizar significa excavar, por tanto, ir más allá de los signos, más allá de las palabras, más allá de las afirmaciones. Cuando Jesús dice, yo no juzgo a nadie, ante todo nos invita a no juzgar y nos hace comprender que todo lo que aparentemente es el juicio de Dios es en realidad la palabra de salvación de Dios para nosotros. En primer lugar, nos invita a no juzgar porque juzgando excluimos el tiempo para aprender a leer. Cuando juzgas, lees. Y mientras leemos, las cosas se visten de cierta intención. Cuando juzgamos, es decir, cuando leemos con una cierta intención, descartamos el tiempo para aprender a leer de Dios. Hay un momento en nuestra vida para aprender a leer y un momento para leer. El tiempo de aprender a leer es un tiempo que pasa, que expira, mientras que el tiempo de leer es un tiempo que se impone y dura por toda la vida eterna. Pero cada uno de nosotros es capaz de leer de acuerdo con la preparación que ha hecho durante el tiempo para aprender a leer. El momento de aprender a leer es ese momento en el que debemos esforzarnos por encontrar la intención del Creador en las cosas que nos presenta. Todo lo que nos llega debe revestirse de intención, por lo tanto de juicio. Al vivir nos vemos obligados a tomar decisiones, y a medida que tomamos decisiones, ya emitimos juicios, juicios de valor. Debemos ir más allá de las palabras, porque si las palabras nos anuncian una intención, la intención se encuentra solo en aquel que escribe, en aquel que habla, en aquel que obra. Por tanto debemos trascender las palabras para encontrar la verdadera intención que nos da la posibilidad de leer correctamente, y por tanto también de juzgar bien. Si leemos y por tanto juzgamos antes de haber descubierto la intención que hay en todas las cosas, el primer daño que sufrimos es el de quitarnos el tiempo para aprender a leer. Al juzgar, nos privamos del tiempo para aprender a leer. Pero hay otra consecuencia. Nos cargamos de dudas. Al emitir juicios no según la intención de aquel que obra todo en todos, nos cargamos de incertidumbres, nos cargamos de dudas. Aquí Jesús dice: si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Parece extraño, porque un momento antes había declarado que no juzgaba. Es una contradicción. Todas las palabras que dice Jesús son palabras del pensamiento de Dios entre nosotros, y como tales, son palabras para nosotros, para todos los hombres. Cuando los hombres se han cargado de dudas, se han privado de la posibilidad de tener un criterio de verdad. La palabra de Dios, en tanto que palabra para los hombres, entra en el mundo de los hombres, porque solo entrando en el mundo de los hombres puede ofrecerles la salvación. Si el hombre y la mujer se encuentran esclavos de la duda, solo quien les ofrece la posibilidad de ver un criterio de certeza, un criterio de verdad, les ofrece la salvación. El hombre que está encerrado en la prisión de la duda solo puede ser salvado por quien entra en su prisión. Cuando el hombre juzga, se encierra en una prisión y es la prisión de sus dudas. Porque todo lo que se refiera a una intención distinta a la de Dios nos carga de dudas. Solo el que puede entrar en esta prisión puede darnos la posibilidad de salir de esta prisión. Aquí podemos entender por qué dice Jesús: si yo juzgo, mi juicio es verdadero. A los hombres que ya no tienen un punto de referencia para poder jurar sobre el juicio que hacen, aquí Jesús dice que cuando juzga su juicio es verdadero y la justificación que da es muy importante. Llegamos a encontrarnos en la situación en la que nuestros estándares de juicio son
Porque todos lo dicen, para nosotros una cosa es verdad porque todos lo dicen no. Eso es cierto porque yo lo he visto, nuestro sentimiento nos dice que es verdad, o nuestro corazón dice que es verdad, o nuestra razón dice que es verdad. O incluso la autoridad externa nos dice que es verdad. Todos estos criterios de verdad no pueden liberarnos de la duda fundamental y no podemos salir de ella porque nuestras dudas son más fuertes que nosotros. Y mientras seamos esclavos de nuestras dudas, todos nuestros criterios de verdad. Sentidos. Corazón. Nuestras razones. Autoridad. Mayoría. Eruditos. Instituciones. Todos estos criterios de verdad no son válidos para convencer a nuestra alma. Para convencer y satisfacer esta necesidad del absoluto que llevamos dentro y que descansa y encuentra su paz solo en el absoluto. Todo lo que es relativo y que en algún aspecto puede referirse al hombre, eso nos carga de dudas. Los sentimientos, nuestra razón, lo que otros dicen, son siempre cosas relacionadas con el ego de alguna manera y no nos liberan de la prisión de la duda. Cuando somos esclavos de las dudas es fatal que nuestra voluntad se debilite y acabemos a merced de todo y de todos. Aquí también comenzamos a comprender en qué consiste la salvación. La salvación está en aquel que puede ofrecernos un criterio objetivo de verdad, un criterio objetivo de manera de dar paz a nuestra alma. En esta declaración de Jesús, lo más importante es la justificación que Jesús da a su juicio, y también nos hace comprender por qué nuestros juicios no son verdaderos. ¿Por qué están llenos de dudas y nos cargan de dudas?